Bendiciones a todos, hermanos. Abran su Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Tenemos Lucas, capítulo 24. Vamos a leer esta noche los versículos del 13 en adelante, hasta el 27, para conocer el tema. De hecho, el tema de esta noche se llama El Señor Jesucristo a través de las Escrituras. Y vamos a ver cómo es que las Escrituras nos enseñan que Cristo se manifestó desde el principio de la creación. En todos los temas de la Biblia, en todos los libros se menciona el sacrificio de Cristo. Hoy en día se enseña un evangelio diferente y la Escritura desde el principio nos ha enseñado que solamente hay un camino, una obra que Dios ha tratado de ilustrar a través de muchas historias, y eso es lo que vamos a ver esta noche. Dice en los versículos 13, este capítulo de hecho comienza con la resurrección. Acababa de pasar el acontecimiento de la cruz y pues de hecho se cree que era domingo acá, cuando estos dos discípulos, dice el título del pasaje, en el camino de Maús. Estos dos discípulos iban caminando entre sí decepcionados. De hecho traía un principio acá que dice el desánimo y la decepción de los discípulos. Los discípulos, golpeados por la muerte de Jesús y sin entender las profecías acerca de su sufrimiento y resurrección, se desaniman y pierden la esperanza en el camino. Dicen los versículos 13 a 16. Leamos. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó caminando con ellos. Punto. ¿Qué era lo que había acontecido? El sacrificio de la cruz, la muerte de la cruz. Había pasado un evento tan grande y tan histórico que a ellos les llama la atención. Mejor dicho, cuando el Señor les pregunta de qué estaban hablando, ellos le dicen: ¿acaso eres tú el único que no sabe lo que ha acontecido? Fue algo grande. De hecho, la Pascua, que era uno de los rituales más importantes de la época o de la religión judía, acababa de suceder. Significa que había muchísimo turista o muchísimo judío que había ido a visitar a Israel. Por ende, esto fue un acontecimiento muy grande. Y dice 15, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día de que esto ha acontecido. Punto. Hagamos una pausa. Dice aquí, ellos explican en su relato
que ellos esperaban que Él fuese que redimiese a Israel. Recordemos que en ese momento la nación de Israel estaba siendo gobernada por los romanos, eran esclavos. Y por ende ellos esperaban a un redentor. De hecho, ese es el papel de nuestro Señor Jesucristo, redimir, pero no como ellos esperaban. La redención que el Señor Jesús traía no era de la esclavitud romana, era una redención, pero del pecado. Por ende, se había confundido el tema. Si ustedes ven, aquí hay dos discípulos que no eran de los 12. Y yo me hacía la pregunta, ¿por qué el Señor no solamente se tomó la molestia? Porque si la Biblia nos enseña, o la palabra nos aclara, que si un solo pecador con conocimiento de Dios hubiese en el mundo, por eso hubiera venido Cristo. Aunque todos los demás no creyeran en Él, solo por uno hubiera venido. Pero en este caso, Él se les aparece a estos dos discípulos. Yo veía el texto y lo leía, y llegué a la conclusión que era obvio. Este pasaje, como los demás, Pedro dice en las Escrituras, que toda la Escritura fue escrita para nosotros, para manifestar en este tiempo su gloria, su gracia, su conocimiento para con nosotros, para que nosotros conociéramos y entendiéramos el propósito de Dios. Lo que pasa hoy en día es que tanto los creyentes como los no creyentes, inconversos o impíos, como les llama la Biblia, el 99.9% cero conocimiento de las Escrituras. Es por esa razón que las religiones predominan en este tiempo. Y la gracia es algo que cuesta creer. Es tan fácil salvarse que cuesta creerlo. Continuemos, nos quedamos en el 21. Aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes les dijeron: Él vive. Cada uno de los libros nos enseñan temas distintos. Sabemos que estas mujeres fueron María, la madre del Señor, María Magdalena, y dice, y unas otras. Fueron varias las que fueron en la mañana del domingo para preparar el cuerpo. Pues dice la Escritura en los pasajes anteriores que como era viernes por la tarde, se aproximaba el día de reposo, todo fue tan rápido que no hubo tiempo de prepararlo, según algunos de ellos, ¿verdad? Porque no habían visto. De hecho, Juan nos da testimonio de que sí fue preparado el Señor. Que Nicodemos y José de Arimatea usaron de astucias y de algunos permisos y lograron que se les diese el cuerpo. Lo prepararon y lo sepultaron, dice, en una tumba donde nadie había sido puesto. Entonces, estas mujeres fueron a buscarlo. Pero todos sabemos lo que pasó. Cuando llegaron a la tumba ya estaba abierta. El Señor ya no estaba ahí. Pero unos ángeles dice que se les aparecieron y les dijeron que Él no estaba ahí. Además les dieron algunas especificaciones, les dijeron, vayan y díganle a Pedro y a los demás que Él está vivo y que se va a encontrar con ustedes donde les había dicho. Incluso también el Señor mismo se les aparece y les dice algunas cosas a ellas. Y luego dice, quienes dijeron, Él vive, 24. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. ¿Quiénes fueron los que llegaron a la tumba de los discípulos? Pedro y Juan, correcto. Dice Juan en su relato que Pedro salió corriendo primero, pero que el discípulo, a quien amaba al Señor, corrió más rápido y llegó primero. Pero no entró, se quedó parado frente a la tumba. Pedro llega después, pero él sí entra. Y va y observa todo, y dice que vio puesto el sudario por ahí, acomodado, que de hecho hoy en Semana Santa hubieron muchas teorías muy buenas por cierto,
sobre el sudario y sobre cómo el Señor resucitó y dejó escrito con detalles pequeños, como ese sudario que les digo, que Él iba a volver. Y las Escrituras lo confirman y lo reafirman, de hecho. Entonces Pedro, que entró hasta la tumba, vio con sus propios ojos que el Señor no estaba ahí. Pero luego, en el 25 vemos, dice acá, un principio. Mientras caminaban, Jesús les explica las Escrituras, revelando cómo el Mesías debía sufrir, morir y resucitar, tal como lo dijeron los profetas. El versículo 25 dice así: entonces Él les dijo, el Señor: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? 27. Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él se decía. Hasta ahí vamos a dejar la lectura por ahorita, porque ya antes este tema lo había compartido acá. Y por cierto, siempre me ha gustado, es uno de mis favoritos. Como les decía, aunque los nombres de estos discípulos solo se menciona uno de ellos, el tema parece pasar así un poco desapercibido, pero tiene una gran enseñanza. Enseñanza para que nosotros lo tomemos en cuenta y escudriñemos. Además, ¿qué dijo el Señor Jesús en Juan 5:39 cuando se refirió a una multitud después de que les había dado de comer a los 5,000? Él les dijo las palabras: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas encontraréis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Correcto. Vamos a ver entonces un par de ejemplos. Vamos a irnos desde el principio, a Génesis capítulo 3, para ver un par de ilustraciones que nos enseñan cómo es que las Escrituras hablan de Cristo. Yo me hacía la misma pregunta cuando leí ese tema la primera vez. ¿Cómo es que las Escrituras hablan de Cristo? Estos temas, como decía, son bastantes. Si uno lee de carrera o así de rapidito, solo por leer, es bueno de hecho leerlo, pero a veces de tanto leer, el Señor le habla a uno, le revela algunas cosas. Y así fue como el Señor explica a través de las Escrituras, pongámoslo así, el Señor comenzó a explicarles a través de cada uno de los pasajes, cómo era que la Escritura habla de Cristo. Génesis capítulo 3 les decía. Recordemos qué pasó aquí, no voy a hablar de todo el tema, solo algunos versículos para ilustrar. En este pasaje encontramos la desobediencia del hombre o la caída de la humanidad. ¿Cómo fue que pasó todo eso? El versículo 4 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él seréis abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esto fue la tentación de la serpiente manipulada por Satanás a Eva. Saben que esta mañana, escuchando justamente un mensaje sobre esto, el predicador dijo: ¿era cierto que Adán y Eva sabían del bien y del mal? ¿O solamente conocían el bien? ¿Lo conocían el mal? Sí, sí lo conocían. Solamente decía él, y tenía cierta lógica. Solamente decía él que para ellos en ese momento era Dios quien decidía lo que era bueno y lo que era malo. Así como nuestros hijos, los que tienen hijos me van a entender. Nuestros hijos saben que es bueno y que es malo en algún sentido, pero somos nosotros los padres quienes decidimos si lo hacen o no. O les decimos: no hagas eso, es malo. Pero el niño, por curiosidad, lo hace. Pero cuando pasa el tiempo
como en este caso, Adán y Eva decidieron qué era lo bueno y qué era lo malo por sí mismos. Dejaron de confiar en Dios. Claro que el mandamiento era que no lo hicieran, pero ellos lo hicieron, aún sabiendo que era malo. Porque de hecho, cuando la serpiente le dice a Eva, en el versículo 1, leámoslo para que entendamos un poquito. Pero la serpiente era más astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles podemos comer, del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Entonces estaban conscientes de que no debían hacerlo, mas aún así lo hicieron. En el 4 que ya leímos, la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y del mal. Hasta ahí todo estaba bien. El problema es que el mandamiento era que no tenían que comer. Al haber desobedecido, no solamente aprendieron lo que era malo, sino que su naturaleza cambió. La desobediencia hizo que el pecado entrara en ellos y de esa manera todo cambió. Y de ese momento en adelante el ser humano estaba consciente por sí mismo de lo que era bueno y lo que era malo. Antes de todo era Dios quien estaba hablándoles a ellos para que como niños, de hecho, en ese mismo momento todos sabemos que la naturaleza pecaminosa entró, lo que significa es que la edad de la inocencia terminó y comenzó la edad de la conciencia. Conocemos eso como las dispensaciones. La dispensación de la inocencia terminó. Los niños en un punto de su edad no sienten pena, no sienten vergüenza, y la desnudez no es un problema para ellos como lo era con Adán y Eva y Dios. Pero una vez que ellos entran a una etapa de su vida, su naturaleza cambia y comienzan a sentir lo mismo que sintió Adán y Eva en ese momento: vergüenza, temor y muchas otras cosas más. El 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como con ella. 7, versículo clave. Y entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Inmediatamente ellos intentaron cubrir su pecado, pero lo único que lograron fue cubrir su desnudez. El pecado ya había quedado, ya había entrado en la naturaleza humana, algo había cambiado, y desde ese momento comenzó una batalla entre el bien y el mal. Luego el versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová de entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Ya en un tema anterior hablé de este pasaje con detalles, porque el hombre en estos versículos le está declarando a Dios que había pecado. Y luego más adelante vemos que hay una serie de juicios que Dios determinó en cada uno de ellos. Pero versículo 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya.
esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Decía, y este versículo se conoce como el protoevangelio o el anuncio del evangelio o la batalla que iba a haber entre el bien y el mal a partir de ese momento. Veamos, le dice, entre tu simiente y la simiente suya. La simiente de la serpiente es Satanás. Y la simiente de la mujer sería Cristo. Las últimas palabras dice, y tú le herirás en el calcañal, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Con acontecimiento que ocurrió en la cruz. Cuando Satanás pensó que había ganado la batalla al lograr condenar al Señor Jesucristo a la cruz. Pero cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, ¿qué logró? Logró ganar la batalla espiritual. Porque en ese momento Satanás pensó que había dado un golpe a la cabeza de los planes de Dios. Pero no fue así, al contrario, logró lo que Dios había diseñado desde el principio. El Evangelio todos sabemos que es muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Así que aquí es anunciado una batalla que iba a comenzar. Avancemos un poquito más adelante en el 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Por qué les hizo túnicas de pieles? Porque al principio, cuando ellos hicieron las hojas de higuera, Dios no aceptó esa vestimenta, sino que les hizo vestimentas adecuadas a la justicia y santidad de Dios. En este versículo encontramos lo que es la expiación. ¿Por qué digo la expiación? Porque Dios tuvo que tomar a dos animales inocentes y sacrificarlos para que el pecado de Adán y Eva fuera perdonado y fueran restituidos. Esto también se conoce como la propiciación. ¿Por qué? Porque después de que Dios lo vistió, quedó satisfechos con el pago que se había hecho por medio de los animales inocentes que habían muerto por el pecado de ellos dos. Siguiente ilustración. Espero no estarlos aburriendo. Estas son cosas que, como dice el pastor, ya deberíamos de dominar, pero son cositas que con el diario vivir se nos van olvidando. Y no recuerdo si es Pablo o Pedro que decía, para mí no es molesto repetir las mismas cosas, porque para vosotros esto es de provecho. En la siguiente historia vamos a ver otro cuadro de la muerte y sepultura y resurrección de Cristo. Recordemos que de eso se trata. El Señor Jesús le dice a los dos discípulos que iban caminando que Dios había enseñado a través de las Escrituras, comenzando desde Moisés, pasando por los profetas, los salmos, la ley y muchas otras cosas, cómo era que el Cristo debía morir, debía padecer y debía resucitar. Entonces, en todas estas historias encontramos una ilustración que nos enseña sobre el sacrificio de Cristo. Vamos al capítulo 4, ahí nomasito. Encontramos la historia de Caín y Abel. También de este tema ya hablé este año, de hecho, en una de las oportunidades anteriores que he tenido de estar acá. Y dice en los versículos 3, porque el pasaje habla de que Adán conoció a su mujer, tuvo su primer hijo, luego el segundo. Uno de ellos fue ¿qué? Labrador de la tierra. El otro fue criador de ovejas. En su momento, Dios les pidió un sacrificio. Dios les pidió un sacrificio para ilustrar cómo se paga el pecado. Y el versículo 3 dice, 4:3 de Génesis siempre. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y dice,
y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Punto. Dos ofrendas, dos casos distintos. Aquí tenemos una ilustración con dos objetivos. El primer objetivo es interno. El segundo objetivo es externo. ¿Por qué Dios miró con agrado el sacrificio de Abel? Porque Abel ofreció lo que Dios había pedido. Un sacrificio que derramase sangre. Aquí se está ilustrando la sustitución, algo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, cuando Dios miró el sacrificio de Abel, lo vio con agrado. Pero cuando vio el sacrificio de Caín, dice que no miró con agrado, no solamente el sacrificio, la ofrenda, perdón, sino que también a Caín. Eso es grave porque eso está pasando hoy en día. En las iglesias, en la mayoría de las religiones, vamos a decir así, están enseñando que es necesario hacer obras para ser salvo. Mientras que la gracia dice que solamente por medio de Cristo es que se llega a Dios. Entonces aquí la ilustración de la historia es en el concepto interno, es que Abel ofreció conforme a lo que creía. Dios le pidió un sacrificio, él hizo conforme a lo que Dios había pedido. En lo externo manifestó obediencia a la palabra de Dios, mientras que Caín en lo interno no le creyó a Dios. Por ende, en lo externo trajo lo que él creyó que era adecuado, trajo de lo mejor, dice, pero no era lo que Dios había pedido. Por ejemplo, ¿qué dice el Señor Jesús allá en Mateo 7:19? Según un recuerdo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? En la misma Biblia da la respuesta. Allá en Juan 6:40, el Señor Jesucristo hablando dice: y esta es la voluntad de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Esa es la voluntad de Dios. Claro, es bueno enseñar cuál es la voluntad de Dios para el creyente. Denis siempre lo explica bien, cuando dice allá en uno de los pasajes de Filipenses que la voluntad de Dios para el creyente es nuestra santificación. Denis, ¿cómo dice la voluntad de Dios para el creyente? Exacto. Esa es la voluntad de Dios para el creyente. ¿Cuál es la voluntad de Dios para el inconverso? Que ponga su fe en Cristo, que confíe en Cristo como su Salvador. Esa es la voluntad. Hay otra voluntad para Cristo. Él mismo lo enseñó en ese mismo pasaje 6. Él decía: yo no he venido para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Haciendo las diferencias, vamos a entender que la voluntad de Dios para el pecador inconverso es que crea en Cristo, es que reciba a Cristo como su Salvador. Entonces, en este pasaje observamos esos detalles, que Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín, porque no estaba ofreciendo conforme a la voluntad de Dios, estaba ofreciendo según lo que él creía. Dice mucha gente: es que yo creo que las cosas son así. Es que no es lo que nosotros creemos, es lo que Dios cree que es bueno para nosotros. Lo que decíamos del pasaje número 3, Dios sabía lo que era bueno para Adán y para Eva, hasta les puso un jardín con todo lo que pudieran ellos comer, lo decoró con maravillas de la naturaleza, pero para ellos no fue suficiente, querían saber más. ¿Y qué consiguieron? Consecuencias por su desobediencia. Vamos a ir a la siguiente historia. Recordemos, estamos hablando de Cristo a través de las Escrituras, según el tema de esta noche.
y lo que el Señor Jesús le explicaba a los dos discípulos, cómo era necesario que el Cristo padeciese y fuese, y que sufriese y que resucitase al tercer día. ¿Cómo ilustra esto? En estos casos, quien padeció en estas dos primeras ilustraciones fueron los corderos, pero los corderos representan a Cristo en su muerte y el pago por el pecado. Siguiente historia, capítulo 6, habla de el diluvio. Bueno, de hecho, capítulo 6 tiene como título la maldad del hombre. Y si observamos, estas cosas no han cambiado, a pesar de que el tema es algo distinto. Voy a tocar nada más unos versículos para ilustrar la historia que quiero que comprendamos. Este aquí dice la maldad del hombre, capítulo 6, versículo 3. ¿Lo tenemos? En el versículo 3 dice: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Según la historia, esos 120 años fueron los que Noé necesitó para construir el arca. Recordemos que no había tecnología y todo era a pura mano. En esos 120 que él construía, le tomó tiempo para construir el arca. Muchos curiosos se acercaban a ver por qué estaba construyendo un arca lejos del mar, donde no había agua. Y cuando él les decía que venía un diluvio de agua con el que Dios iba a destruir toda creación, ¿qué hacía la gente? Se reían y se burlaban de él. Pasó 120 años construyendo el arca. Ese tiempo le tomó a la gente para pasar no solamente observando, sino burlándose de él. Versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente. ¿Habrá cambiado la naturaleza humana hasta ahora? Sigue siendo igual. Sigue siendo igual. Los pensamientos del hombre, hablando en general, si vemos lo corrompido que está la humanidad, creo que así se dice, ¿verdad? Lo contaminada que está, vamos a cambiar la palabra, lo contaminada que está la humanidad, que no ha cambiado nada. Hay tanto debate por los cambios de género y esas cosas, que llegamos a lo mismo. Luego dice el 7, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. 8, pero no vea yo gracia ante los ojos. No vea yo gracia. ¿Cuál es la diferencia entre Noé y nosotros? Una diferencia entre Noé y nosotros. ¿Era bueno? No era igual que nosotros. La diferencia que hay entre Noé y nosotros es que él creía que hay un Dios sobre todas las cosas. Es que hay un Dios creador del cielo y del universo. Y a eso se le conoce como fe. Misma fe que tenía Abraham, que venía de una ciudad pagana que adoraban ídolos. Pero Abraham tenía fe, y eso fue lo que Dios vio en Abraham, y eso fue lo que Dios vio en Noé, y eso es lo que Dios busca en el ser humano. Fe. ¿Fe en qué? Fe en Dios. Entonces, Dios se toma su tiempo, se toma la molestia de buscar a todos aquellos que tienen ese poquito de fe. Y nos ilustra, como está pasando en este momento, los acontecimientos de cómo Cristo murió, fue a la cruz para pagar la pena de los pecados por amor a nosotros. Entonces el 8 dice, y no he hallado gracia ante los ojos de Dios. 9. Estas son las generaciones de Noé. Punto, miren. Dice, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé.
Esos detallitos son de un creyente espiritual. Nosotros y todos los que estamos acá hemos puesto la fe en Cristo. Dios sabe quiénes están caminando con Dios y quiénes no. A pesar de que somos salvos, algunos nos hemos desviado y no estamos caminando con Dios. Pero Noé estaba caminando con Dios, estaba haciendo lo que a Dios le agrada el día a día. ¿Y qué cosas tenemos que hacer? Ahí tenemos la respuesta en la Biblia. Leer, orar, ofrendar, congregarnos y evangelizar. Son cositas que si las hiciéramos todos los días estaríamos un poco más cerca de Dios, porque estaríamos caminando de forma espiritual y no en la carne. Porque sabemos que aunque somos creyentes genuinos o legítimos, que hemos nacido por la fe en Cristo Jesús, seguimos haciendo cosas que no agradan a Dios, aunque es normal que siempre vamos a fallar, pero muy distinto es fallar a propósito y todos los días, a pesar de saber que somos hijos de Dios. El 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios a la tierra, y aquí que estaba corrompida. Voy a avanzar más adelante. En el 14 le dice: hazte un arca de madera de gofer. Hasta ahí, no quiero entrar en muchos detalles, porque lo que estoy tratando de ilustrar es a Cristo en las Escrituras, en los pasajes. ¿Qué representaba el arca? A Cristo. ¿Cuál era la única manera de escapar de la condenación de esa generación? Entrar en el arca. Hoy en día se anuncia que Cristo viene pronto. Y es cierto, puede venir en cualquier momento. ¿Y cuál va a ser la única forma de salvarse? Lo mismo que el arca, entrar en el arca. El arca dice que tenía solamente una puerta, la que en su debido momento fue Dios quien la cerró y después nadie la pudo abrir. Allá en Juan 10, versículo 9, Jesucristo hablando dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Hasta ahí. Entonces, para escapar de la condenación que se viene para nuestra generación, solamente a través de Cristo. Y estoy hablando de la salvación, porque si hablamos de la santificación, ya son otras responsabilidades que el creyente tiene, sino que para salvarse únicamente es la fe en la obra de Jesucristo. Capítulo 11, un poquito más rápido la historia porque el tiempo se me acaba. ¿Qué encontramos en el capítulo 11? La Torre de Babel. En el 11, después pueden leer las historias para que vean y entiendan un poco mejor, pero solamente voy a leer el versículo 4. Y dijeron, bueno, la gente se había reunido, habían hecho una ciudad y habían puesto en marcha un plan. Crear una torre con el propósito de alcanzar a Dios. Oigan bien, el propósito de la torre era alcanzar a Dios. Y habían dicho que si Dios volvía a destruir la tierra con diluvio, o sea, la torre iba a ser tan alta que el agua no los iba a ahogar. Iban a tener un medio de salvación propio. Esto se le conoce como una de las tantas ilustraciones que hay sobre la religión. Un concepto de religión sería el hombre tratando de alcanzar a Dios por sus propios medios. Correcto, por sus propios medios. Esto fue lo que pasó en la Torre de Babel. Pero la gracia es totalmente distinto. En la gracia es Dios quien bajó hasta la tierra para buscarnos a nosotros. Es la diferencia. En la religión hay que esforzarse para alcanzar a Dios. Y no es posible. No se puede alcanzar a Dios por nuestros propios medios. Es necesario confiar en Cristo. Entonces, ¿qué podemos decir sobre esto? Que esto era más que todo una religión. Dios vino
y castigó a esta gente. ¿Cómo los castigó? ¿Alguien me dice cómo los castigó? Que de hecho no fue un castigo, solamente ocurrió la confusión de idioma para que desistieran de la idea de hacer una torre y dejaran de confiar en que podían alcanzar a Dios a través de sus propios medios y comenzaran desde cero, porque Dios ya había diseñado un plan. La última historia que quiero ilustrarles sobre Cristo a través de las Escrituras, el capítulo 22, todos lo conocemos, de Génesis. Dios ordena a Abraham sacrificar a su hijo. Imagínense, esta va a ser una de las más emocionantes, por decir así. Yo he usado esta historia con algunos inconversos y he logrado desarmar a dos, que cuando he explicado esta historia me han dicho, nunca había visto de esa manera ese pasaje. ¿Por qué razón? Porque Dios está tratando de ilustrarnos por medio del sacrificio que le pide a Abraham de su hijo, que ahí estaba la cruz, está escondida ahí en ese pasaje. Y eso es lo que vamos a tratar de revelar en este momento. Vamos a leer los versículos 1 y 2 y 3. Y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allá en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó, y se fue al lugar que Dios le dijo. Aquí vemos obediencia. Obediencia, a pesar de todo, Abraham obedeció. Lo que le estaba pidiendo era algo muy difícil para todo padre. Estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí lo pensaríamos bastante, los que tenemos hijos, más los que ya están grandes. Y no importa si están grandes o pequeños, los amamos igual. Para nosotros nunca van a dejar de ser nuestros niños. ¿Verdad, hermana Katy? Abilio. Y no los amamos porque se portan bien o porque se portan mal, sino porque son nuestros hijos. Entonces lo mismo pasa con Dios. ¿Verdad, hermano? Sí, tiene sus terremotos también ahí. Sí, es cierto, amamos a nuestros hijos. Entonces, ¿cómo creen que se sintió Abraham cuando Dios le dijo, anda a ofrecerme el holocausto? ¿Saben qué significa holocausto? Una ofrenda quemada. Un sacrificio como ofrenda quemada. Tenía que ir y quemarlo en un altar y ofrecerlo a Dios como Dios se lo había pedido. ¿Era fácil esto? No, no fue fácil. Pero vemos aquí en el versículo 3, primer detalle. Dice que tomó consigo 2 siervos. ¿Se recuerdan cuántos ladrones habían a la par de Jesús? 2. En el sacrificio habían 2 testigos, 2 ladrones. Pues Abraham tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Cortó la leña y para el holocausto. Se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Versículo 4. Al tercer día, Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Aquí encontramos otro detalle. Tercer día. ¿Qué representa eso? Los 3 días que el Señor estuvo después de su muerte. Resucitó al tercer día. Ese es el segundo detalle que encontramos acá. Este es un cuadro que ilustra muerte y resurrección de Cristo. Versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y hoy el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Isaac cargó la leña con la que iba a ser quemado, ¿verdad? Eso ilustra lo mismo que Cristo hizo. Cristo cargó su propia cruz, donde fue crucificado. Y dice, y él, Abraham,
tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. El fuego acá representa juicio y el cuchillo, déjeme ver, se me escapa el concepto que traía, de justicia. El fuego representa el juicio y el cuchillo la justicia de Dios, que iban a ser parte del sacrificio. Versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió, recordemos que van caminando porque se quedaron en un lugar algo retirado. Heme aquí, hijo mío. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Era buena pregunta, ¿verdad? Se supone que iban a ofrecer un sacrificio, pero no llevaban el cordero. Se cree que Isaac tenía alrededor de entre 13 a 30 años, porque según lo que estaba investigando, es que cuando Sara dio a luz a Isaac, tenía 90 años. En el pasaje que sigue, Sara muere a los 127 años de edad. Entonces, entre esos dos acontecimientos ocurrió este. Significa que no era tan joven, tenía ya conocimiento. Por eso la pregunta, por eso le surge la pregunta: ¿y dónde está el cordero? Ya había visto Isaac cuántas veces Abraham había hecho ese holocausto. ¿Y dónde está el cordero para el holocausto? Versículo 8. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. ¿Se proveyó Dios de cordero para el holocausto? Sí, se proveyó más adelante, andando el tiempo, como dice allá Génesis 4, Dios se proveyó un cordero. Juan, cuando vio, dice, a Jesús caminando por la orilla del Jordán, desde que lo vio dijo: he aquí el cordero de Dios que quita. Entonces, cada vez que se ofrece un sacrificio, era para pagar el pecado. En este caso, dice aquí que Abraham hizo el altar, ató de pies y manos a Isaac y lo puso sobre el altar. Luego se dispuso a sacrificarlo. Isaac, como todo pecador, merecía haber muerto ahí, como todo pecador. Incluso, hoy en día, el ser humano está de la misma forma, atado de pies y manos, imposibilitado para salvarse a sí mismo. Isaac no podía hacer nada para salvarse de eso, de ese sacrificio que se le acercaba. No podía, estaba atado, estaba expuesto. Y así está la humanidad hoy en día, todos aquellos que no tienen a Cristo. Pero, dice la historia ahí mismo, recomiendo que la lean, que cuando Abraham iba a sacrificarlo, Dios intervino y le dijo: no le hagas nada al muchacho, ya vi que confías en mí. Luego dice que Abraham se dio la vuelta y miró un carnero que estaba a sus espaldas, que se había quedado atorado en un matorral por los cuernos. Entonces, ¿qué pasó? Abraham suelta a Isaac y ofrece al carnero, porque en ese momento fue un carnero, y le ofreció el sacrificio. El carnero tomó el lugar de Isaac, expiando su pecado, sustituyéndolo, lo mismo que hizo el Señor Jesús por nosotros en la cruz, tomando nuestro lugar y muriendo por nosotros, y no solamente por nosotros. La Escritura dice que murió por los pecados de la humanidad. Otro pequeño detalle que quería aclarar es que dice que iban caminando juntos. Si recuerdan el pasaje de Cristo cargando la cruz hasta el Gólgota, ¿iba solo el Señor? Físicamente sí, iba solo, cargando su cruz. Pero la Escritura nos enseña el paralelismo. Dios iba con él. Dios lo acompañó hasta la cruz, y ahí, en la cruz, lo dejó solo por cierto tiempo. Recordemos que cuando Cristo estaba en la cruz, dice, desde las 12 hasta las 3 de la tarde, ¿qué hubo? Hubo tinieblas, hubo oscuridad. Dios puso una barrera entre el Padre y el Hijo. ¿Por qué? Porque Cristo estaba cargando con los pecados de la humanidad.
estaba pagando por nosotros. Aunque Dios estaba presente, no podía estar con su Hijo en ese momento porque Cristo cargaba con el pecado de nosotros. Y la Escritura nos enseña que Dios no puede estar donde está el pecado. Por ende, Cristo sufrió y pagó solo la pena por nuestros pecados. Bien, hermanos, este ha sido un pequeño recorrido por las Escrituras. Espero que hayan captado la idea. Y no me voy a despedir sin decir las últimas palabras que en el pasaje de Maús el Señor le dijo a sus discípulos. Vamos a ver un último versículo. Después de que aconteció todo esto, que el Señor les explica las Escrituras, la historia dice que llegaron a Emaús, a la casa donde ellos iban a estar, lo invitaron a pasar, lo invitaron a cenar. Él se tomó el privilegio de partir el pan. Ellos le reconocieron cuando oró y ofreció el pan a Dios. Eso fue una escena de la cena del Señor. Entonces, todo eso aconteció. Los discípulos emocionados cuando lo reconocieron, dice, él desapareció. Luego ellos volvieron a Jerusalén, donde estaban los demás discípulos, contaron todo lo que había pasado y el Señor les dice estas palabras. Vean bien. Versículo 44 del capítulo 24, espero que lo tengamos todavía abierto. El Señor se presenta con todas las señales de que había resucitado delante de todos y les dice en el versículo 44, y Él les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Era necesario, las historias nos enseñan todo eso. Luego, 46, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos al tercer día y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas, no solamente los discípulos, vosotros, ustedes, son testigos de todos estos acontecimientos. Así que como obligación tenemos compartir el Evangelio con todas las personas que podamos, queremos y que amamos. Bendiciones a todos, espero hayan disfrutado de este mensaje. Vamos a quedar con el hermano encargado de